Bueno, te cuento un poco lo que estuvimos charlando con los chicos para arrancar la charla con vos. Porque estuvimos viendo un poco de paradiplomacia y agenda exterior de las provincias. En particular analizamos la de Mendoza, que vos la conoces muy bien. Eh, y me gustaría que empecemos la charla con tu análisis del por qué es importante apuntar a la internacionalización y particularmente por qué las provincias deberían apuntar a internacionalizar empresas y sus economías. Bueno, ¿arranco? Arrancando más. Bueno, gracias por invitarme, un gusto estar participar de este curso, con esta charla. Eh, Mirá, como hay un punto por el que me gustaría empezar, que es que la internacionalización me parece hoy en Argentina es más que el salir a vender productos. Es un desafío de competitividad para toda la producción. Eh, Venimos de mucho tiempo de una economía que... ¿Se escucha bien o me pongo los auriculares? Se escucha bárbaro, Juan. Ah, venimos de muchos años de una economía que ha estado en general bastante cerrada, con algunos periodos de economía abierta, pero que no ha tenido, a diferencia de otros países, incluso de Latinoamérica, una fuerte impronta y vocación de salir afuera. Y eso se ve a distintos niveles, a nivel de las empresas, que en general no están acostumbradas a cómo es la competencia en el mercado internacional, y a la política pública, que también no tiene el músculo para preparar a las empresas y preparar sus propias acciones para ayudar a las empresas a salir afuera. Esto tal vez en algunas provincias es un poco distinto, Mendoza es un caso, Córdoba es otro, donde ahí hay más una producción orientada a la exportación, hay fuertes sectores orientados a la exportación y hay una política pública que tiene más una vocación de internacionalización, que en otras provincias no se ve y que a nivel nacional tampoco se ve. Entonces ese sería el punto central. Pero hoy es el principal problema de Argentina, de la producción argentina, es esa falta de capacidad de competir en el mundo. Otros países están todo el tiempo pensando en eso. Los gobiernos a nivel nacional, regional, municipal y el sector privado, incluso las asociaciones del sector privado. En Argentina no es así. Entonces ese es como el problema de base que tenemos. Eh, no sé si comentaba, si no, vos me preguntaste también de los gobiernos provinciales, pero quizás no sé cómo quieras hacerlos. ¿Podemos separar acá y después hablar de eso? Sí, ¿vale? Como vos digas. Pues de ahora te quiero también preguntar cuál crees que tiene que ser el rol de las cámaras empresariales en esto, porque no lo hemos visto. Claro, y las cámaras, ¿qué pasa? Los problemas de internacionalización están tanto a nivel de las empresas, que las empresas en gran medida no tienen el conocimiento de cómo son los mercados externos. Decía que el problema se presenta a dos niveles, ¿no? Las empresas en general, salvo en sectores que ya están internacionalizados, por ejemplo el vino, no es un problema esto en el vino, pero en otros, en la mayoría de los sectores productivos en Argentina, las empresas no saben cómo se juega el juego global. Esto yo lo he estudiado en muchos sectores, eh, tanto del agro, de la industria, de los servicios, y es un problema generalizado. No tienen idea qué es lo que hay para salir a exportar hay que cambiar cosas, hay que adaptar el producto, hay que cambiar las prácticas de negocios, hay que cambiar la relación con los distribuidores. Es un montón de cambios que hacen las firmas que exportan, que en los sectores que ya son exportadores ya lo tienen clarísimo. En el vino, por ejemplo, de nuevo, por poner el ejemplo que ustedes más dominan, esto no es un problema. Toda empresa sabe un montón de cosas del vino que en otros sectores, empresas similares no lo saben. Por ejemplo, yo cuando estudié la emergencia del sector del vino, decían que, por ejemplo, los productores de vino, las etiquetas se salían. Por poner un ejemplo, ¿no? Y las empresas no eran conscientes que en el mundo eso no se aceptaba, y acá sí se aceptaba.
y salían a exportar y las etiquetas se salían. Y eso era causal de que el distribuidor no quiera saber más nada con esa empresa. Les digo un ejemplo muy, muy tonto, pero así de tonto, sector que uno estudia, hay un montón de esos ejemplos que las pocas empresas que sí exportan eh, todo el tiempo destacan cómo entienden que para salir a exportar hay que tener cuidado de esas cosas, desde cómo adaptar un producto a gustos, a regulaciones distintas, cómo cambiar aspectos de la calidad para satisfacer quizás demandas más sofisticadas o regulaciones. Y de nuevo, cómo se hace, cómo se vende, cómo se hace el marketing, cómo es la relación con distribuidores. Esta es una problemática generalizada a nivel de empresa. Pero después también la exportación requiere bienes públicos a nivel sectorial. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo puedo salir a vender maquinaria agrícola, no sé, una sembradora. Puedo salir como empresa solo, como hacen muchas empresas, a tratar de vender solas. Mandan a su representante y va afuera y trata de vender. Pero también puede haber un esfuerzo a nivel colectivo. Por ejemplo, tratar de hacer una campaña instalando la idea de que en Argentina sabemos hacer máquinas agrícolas y que dominamos una tecnología. No solo eso, por ejemplo, en maquinaria agrícola iban con el INTA, por ejemplo, a Sudáfrica, explicándoles la tecnología de la siembra directa y cómo esas máquinas que ellos salían a vender eran consistentes con ese uso de esa tecnología. Entonces no se vendía solo la máquina, se vendía todo un paquete tecnológico. Eso una empresa no la puede resolver sola. Hace falta crear ese bien público sectorial, que es esta marca sectorial, ¿no? Que por ejemplo en Chile trabaja mucho esta idea de marcas sectoriales, ¿no? Eh, Instalar la idea de que soy bueno en este sector o crear un rasgo identitario del sector en el país. Eso se trabaja a nivel país. A veces se necesita tener un laboratorio de testeo de calidad o de algún parámetro de calidad. A veces se necesita tener una infraestructura de caminos. Hay muchas cosas hay regulaciones que tienen que cambiar. Y eso se trabaja a nivel colectivo. Entonces vos me preguntabas del sector privado. Hoy el sector privado, o por ejemplo capacitaciones específicas a las necesidades del sector, eso, el sector privado tiene un rol enorme para hacer eso. Eh, Estuve en la gestión pública, bueno, Nico, vos me conociste en esa calidad, y hacíamos mesas sectoriales de calidad de inserción internacional, con distintos sectores, o sea, con esa sola agenda. Y era increíble, venían los sectores, cuando uno se sentaba ahí, no el primer día, cuando ya había una práctica de trabajo, venían los sectores con un montón de problemáticas que había que resolver a nivel colectivo, desde el gobierno o desde la acción colectiva del sector privado. Pero había que tener la capacidad de identificar proyectos y trabajarlos. Y eso hoy está totalmente subdesarrollado en las cámaras. Las cámaras en general tienen poca capacidad de hacer esto, tienen poca capacidad de pedirles a los gobiernos eh, eh, que trabajen en la construcción de estos bienes públicos que necesitan, porque ante tantos cambios, ante tanta inestabilidad, bueno, lo que tienen es al lobista que sabe ir a pedir rebaja de impuestos o que ante tanto cambio normativo siempre hay algo para pelear en términos de, bueno, a mí exceptuame o a mí incluíme en el beneficio. Y terminan haciendo eso y no en trabajar proyectos de competitividad e internacionalización. Entonces hay un problema ahí en las cámaras. ¿Quieren empezar con las preguntas? ¿Alguno? ¿No? Seguimos nosotros. Le hago una pregunta yo. Juan Carlos, cuando nosotros hablamos de cadenas globales de valor, hablamos de inserción de ciertos países en la economía ideal, ¿cómo, a ver, y hablamos de la necesidad, pero cuando nosotros ponemos en marcha ese proceso de internacionalización, la realidad productiva y de competitividad de la economía argentina y en nuestro caso, bueno, Mendoza. Digo, ¿qué debería tener una política de
internacionalización para que esa inserción en la economía mundial nos permita aprovechar oportunidades y no padecerlas. ¿Me estás preguntando a nivel nacional o a nivel provincial? Me gustaría que empezaras a nivel nacional. Yo creo que lo primero que tiene que tener es reconocimiento de que hay políticas específicas que tienen que ver con la promoción de la internacionalización. Eso que parece tan simple y básico, hoy no está presente. No es trivial eso. ¿Por qué? Porque hace falta mucha coordinación de acciones. Hay muchos actores en el sector público que tienen incidencia en la exportación. Desde la Agencia de Promoción de Exportaciones, la Cancillería con toda su red de embajadas que juega un rol central, todos los organismos que tienen que ver con la calidad, desde el IRAM, el INTI, el Organismo Argentino de Acreditación, todos los organismos públicos y el sector privado, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las empresas, todo el Sistema Nacional de Innovación, la infraestructura, son un montón de actores que manejan palancas que tienen que ver con la exportación. Si no hay una organización de toda esa actividad en pos de definir prioridades y acciones para la internacionalización, bueno, es el mundo que tenemos hoy. Hoy ni siquiera la agencia de promoción, hay una Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones, que está en la Cancillería, depende de Cancillería. Y además la Cancillería tiene su red de embajadas y tiene su propia estructura de promoción de las exportaciones. No tienen un trabajo coordinado entre ellas. Eso primero. Segundo, el problema de Argentina no es que tiene productos para vender y le falta saber vender. No es que nos falta saber vender las cosas. Nos falta saber qué producir que se pueda vender. Y eso hace una diferencia enorme. Porque hoy, o sea, como la fantasía en general es, tenemos los productos y nos falta esa acción de venta, nos faltan los vendedores con la valijita. Y no es verdad eso, los productos que se venden en el mercado interno no se pueden exportar. Hay que adaptarlos, hay que saber entrarle, hay que saber entender la competencia en el mercado, todo esto que decía al principio. Entonces eso quiere decir que el esfuerzo de internacionalización se tiene que hacer conjuntamente con trabajo en la parte productiva. Por eso menciono a los actores de la calidad, a los actores que tienen que ver con la innovación, al INTI, porque no es solo vender, es hacer el producto que se pueda vender. Y eso tampoco está coordinado hoy. Yo en un momento con Nico, bueno, un poco trabajé en eso, yo tenía a mi cargo la coordinación de lo que era el Plan Argentina Exporta. Y eso fue un intento en su incipiencia bastante exitoso de coordinar a los actores, a todos estos actores. Había una mesa transversal donde se sentaban todas las cámaras de cúpula y se sentaban, la encabezaba el presidente de la Nación, y se sentaban todos los ministerios y secretarios de Estado que tuvieran alguna responsabilidad con la exportación. Y se identificaban distintos proyectos. Y se anotaban los proyectos y se hacía todo un seguimiento de ese proyecto. Y llegamos a tener 100 proyectos. Es que cuando uno se pone a pensar, las posibles acciones que uno puede tener en pos de la exportación son enormes. Lo que no tenemos es la capacidad de seguimiento de esas acciones. Es decir, hace falta esto y lo seguimos. Te doy un ejemplo. Ahora estoy estudiando, que estoy empezando a estudiar, pero el tema de los requerimientos de la Unión Europea de libre deforestación. Argentina no tiene mucho problema con eso, porque en general poco de lo que exporta proviene de la deforestación. Sin embargo, eso hay que demostrarlo. Y para demostrarlo hay que organizar todo un sistema de trazabilidad para poder demostrarlo a la Unión Europea, es decir, a ver qué necesitas, cómo te demuestro que no viene de la deforestación. Eso es, la acción pública ayuda mucho a que eso se haga. Sin embargo, no está, hoy el Estado está haciendo muy poco con eso, se está organizando solamente el sector privado. Y el sector privado le pide al Estado que se limite a hacer lo mínimo indispensable, que ni siquiera eso está haciendo bien, que es
Europa pone en esto a los países, los califica en distintos grados de riesgo. Y según ese grado de riesgo son los requerimientos que les pide. Y entonces les pide, y eso lo tiene que hacer el gobierno, no puede otro tramitar eso. Entonces le dice, dedícate vos a eso, a que nos pongan en la categoría de bajo riesgo. Pero el resto lo hace el sector privado. Ahí no hay tanto problema porque hoy los primeros sectores son sectores muy concentrados, la soja y la carne son dos de los sectores, y son sectores con capacidad de organización. Pero cuando eso afecta a otros sectores, y no van a tener esta capacidad de organizar el sector privado, y si no organiza el sector público esto, bueno, la exportación se va a ver que en problemas. Entonces, eso falta, la organización y la coordinación de las acciones para la exportación. El resto, los instrumentos están. Puede haber más, puede haber menos, seguro ahora en el contexto de recorte presupuestario, sí hay menos plata para apoyar a exportadores, hay menos plata para apoyar mejoras de calidad, hay menos plata para construcción de infraestructura, seguro hay menos de todo eso. Pero bueno, eso es una cuestión generalizada de falta de presupuesto. Pero lo principal que falta, que sí se podría conseguir y se podría hacer, es trabajar la coordinación. Y eso hoy en Argentina es la coordinación y la decisión del gobierno y la conciencia de que la exportación requiere trabajo, requiere atacarla, que hay política pública para apoyar la exportación. Eso no, los últimos años no hubo esa conciencia, el último gobierno no la tuvo y hoy no la estamos viendo tampoco. Esa sería mi primera respuesta. En ese rol, en esa política que tiene que aparecer para promocionar las exportaciones, ¿dónde ve el rol de dos actores, universidades y provincias? Bueno, te contesto provincias primero, que quizás lo tengo un poco más pensado. Las provincias tienen un rol fundamental porque muchas de las producciones exportables están bastante concentradas a nivel provincial. Entonces es mucho lo que pueden hacer las provincias en términos de ayudar al sector privado a organizarse y coordinar las acciones necesarias para mejorar las chances de exportación. Yo menciono esto también, ¿qué pasa? En general es mucho más demandante la exportación cuando son bienes diferenciados. En la medida que el bien es más commodity, bueno, hay que hacer mucho también, pero es más fácil. Es más fácil exportar, no sé, ajo que exportar vinos o aceite de oliva fraccionado. No, el producto diferenciado requiere muchísimo más. Entonces, pero también aún el bien no diferenciado también requiere, no sé, pelear aranceles, pelear acuerdos fitosanitarios y adentro trabajar en un montón de cosas para que la producción sea más competitiva. Pero hoy, Mendoza quizás es uno de los casos mejores casos en términos de organización provincial para apoyar a la exportación. Pero en general, la mayoría de las provincias no tienen ni siquiera identificada la agenda de ayudar a las firmas a exportar. Entonces, hay dos acciones. Una es la acción directa de apoyar a las firmas con instrumentos propios, desde política de clústeres, que por ejemplo Córdoba tiene, no sé si en Mendoza tienen política de clústeres, que es un poco lo que no necesariamente hay que tenerlo, pero es una de las políticas posibles para coordinar un poco ayudar a que el sector privado y también el sector público coordinen acciones para la competitividad y la internacionalización. Por un lado eso, las acciones directas, ¿no? Que podemos hablar ahora de cuáles podrían ser. Pero la otra también es que tiene un rol importante a nivel provincial, es como ventanilla para chupar recursos del Estado Nacional y tener capacidad de acceder a quienes manejan las palancas en el Estado Nacional. Si hay tenés que tener una rápida identificación de problemas, primero para resolverlos con el gobierno nacional. Eso es lo que más tienen las provincias, esa parte la tienen. Pero después, por ejemplo, no todas tienen bien organizado cómo chupar recursos del gobierno nacional. ¿Qué es chupar recursos? El gobierno nacional tiene programas de apoyo a distintas cosas. Programa de apoyo a la calidad, programa de apoyo a la internacionalización.
Y muchas veces como la acción más efectiva en términos de costos de una agencia provincial, la que sea, desde un Pro Mendoza hasta una agencia más para el desarrollo, es como tener identificados esos programas y tener aceitados los vínculos con los actores del sector público, del gobierno nacional, para rápidamente enterarse de la existencia de estos programas y estos recursos y saber cómo hacer que las empresas locales puedan acceder en forma exitosa a estos recursos. Y eso no lo tienen las provincias desarrollado tampoco. Entonces hay muchas cosas. Gobiernos provinciales en general no tienen ni identificada de nuevo una agenda de apoyo a la internacionalización. No lo tienen, no saben, ni siquiera saben cuáles son, o sea, obviamente tienen noción de su economía provincial y cuando hay un problema, no sé, por decir Entre Ríos, sabe que está el arroz y llega a haber un problema con el arroz y enseguida van a saltar y van a hacer cosas para arreglarlo. Pero no tienen una agenda de proactiva, ¿no? de identificar problemas y resolverlos. ¿Y las universidades dónde las ves? Preguntamos acá porque tenemos un vicerrector para ver si, bueno, podemos hacer algo. Bueno, quizás al revés, a mí me escuché, él debe saber mucho más que yo lo que pueden hacer porque yo lo puedo saber en abstracto lo que hacen, pero en general las universidades se hacen muy poco están muy poco conectadas a este esfuerzo exportador y bueno, Gabriel es una excepción en general en esta proactividad en buscar que la universidad tenga un rol ayudando a los sectores productivos, ¿no? Deberían tener un rol importantísimo, yo creo que en general no lo tienen, creo que porque no le encuentran la vuelta y porque en general las autoridades no lo tienen en la agenda, las autoridades universitarias en general no tienen esto como un elemento en la agenda. No sé, Gabriel, vos de esos creo que sabés más que yo, quizás podés decir unas palabras sobre... No, coincido, el conocimiento se queda encerrado en la universidad. O a veces el conocimiento que se produce en las universidades no está conectado a las necesidades del sector productivo. Pueden pasar las dos cosas, pero coincido. Y la verdad que tiene mucho que ver con la pregunta que yo te hacía, ¿no? A ver, vamos a parar primero. No, pero por ejemplo, para hablar con los chicos y para motivarlos un poco. La pregunta que yo te hacía es que uno dice internacionalizarme, pero si lo único que puedo vender son productos primarios, Juan Carlos, y si mi oferta exportable se limita a estar en el principio de las cadenas globales de valor, estar ahí, no sé, Eduardo Adrián Chanco. Bueno, si finalmente vos lo único que haces es exportar soja y productos primarios, etcétera, ¿cuál es tu modelo de sentido, tu modelo de inserción internacional? Y si vos querés modificar esa realidad y decir, bueno, a mí me gusta siempre dar un ejemplo tonto, ¿qué preferís vos? ¿Exportar aceitunas o aceite de oliva? Por eso, por ejemplo, los países lo que hacen es que te ponen generalmente, desalientan que le vendas productos terminados y si necesitan tu materias primas, se van a alentar que las mandes para procesar él. La pregunta que tengo es esta, que a ustedes, es cómo, acá son en general, la mayoría son estudiantes de ciencia política, ¿no? Pero son gente que va a estar ligada el día de mañana a las políticas públicas. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo hace una región, un país, para poder tener una mejor inserción internacional? ¿Qué exporta, qué importa? Porque la inserción internacional también tiene que ver con la importación. ¿Qué exporta, qué importa? ¿Qué se hace para revertir? ¿Hay posibilidades de revertir? ¿O la especialización o tu lugar en el mundo es necesariamente ese? ¿Se entiende la pregunta? Perfectamente. ¿Hay que tener política industrial o hay que dejar que el mercado lo resuelva solo? No, no puedo estar más de acuerdo con lo que decís, Gabriel, pero y tiene mucho que ver con lo que yo decía al principio. Te voy a poner un ejemplo, pero de acuerdo, tal cual lo que vos decís.
en el marco de este programa Argentina Exporta hacíamos visitas a las provincias. Y quizás estuvimos en Mendoza, creo posiblemente, pero en una fuimos a San Juan. Y justo el ejemplo que vos me decís. Y en el marco de, hacíamos un evento un día en una provincia, se invitaba a los sectores productivos, a las empresas, bueno, y en ese marco se hacía como una pequeña mesa donde el sector privado planteaba sus problemas y sus necesidades relativas a la internacionalización. Y me acuerdo que estaba el presidente de la Cámara del Aceite de Oliva de San Juan. En San Juan estábamos. Justo el ejemplo que das vos. Y el tipo se quejaba de los impuestos, las retenciones, no sé qué. Típico del sector privado, ¿no? Quejándose el gobierno, los impuestos. Y era la Cámara de los Productores de Aceite de Oliva. Y yo le digo, dígame una cosa, me está planteando todo esto, pero en términos de vender, en vez de a granel, vender aceite de oliva fraccionado con marca, porque lo que vos decís, Gabriel, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo pasás de vender el primario a granel a tener capacidad de vender un aceite de oliva, vender marca, vender diseño, vender calidad? Eso es, ¿no? Y si podés hacer eso en el aceite de oliva, lo podés hacer en muchos otros sectores industriales y lo podés hacer en servicios. Eso quizás lo puedo argumentar más, pero la problemática es la misma, esa problemática de la diferenciación. Por eso hablaba de diferenciación yo. ¿Pero qué exportás, litio o exportás batería? Pará. No. Siempre vas a querer exportar lo que requiere más trabajo calificado, ¿no? Que agrega más valor. Siempre querés hacer eso. El problema es por qué no lo podés hacer, el diagnóstico de qué es lo que hace que no lo puedas hacer. Pero fíjate que el tipo me decía que no se puede eso. No se puede, no dan los costos para producir, vender aceite de oliva fraccionado y con marca. Y justo tenía la suerte de tener al lado a la persona de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones que trabajaba en el sector de alimentos. Y salta esta persona y dice, nosotros estamos trabajando con 3 productores de aceite de oliva fraccionado que están vendiendo marca. Y están vendiendo aceite de oliva fraccionado y los menciona. Yo no me acuerdo ahora los nombres, ¿no? Eh, y entonces estaba claro con eso que el potencial está, de hecho hay empresas que lo estaban aprovechando, pero faltaba muchísimo músculo y estaba faltando el sector privado que eh, se ponga con ese desafío y el sector público que haga lo que tenga que hacer para promover eso. Y entonces ahí, de nuevo, estoy de acuerdo con vos, el mercado no te lo resuelve solo, muchas veces, por esto que yo decía al principio, necesitas bienes públicos sectoriales, necesitas cosas que trascienden lo que hace una empresa. Sin política pública no lográs eso. La empresa sola llega hasta un... Siempre hay casos aislados de empresas, bueno, que son muy buenas y a pesar de todas las contras logran exportar. Siempre hay casos de empresas que se destacan. Pero si vos querés que sea una generalidad dentro de un país, que las empresas tengan capacidad de salir afuera con bienes que agreguen valor, como los que vos ponés el ejemplo, y bueno, ahí tiene que estar la política pública. Pero, entonces, todo lo que yo dije al principio de los bienes públicos, sectoriales, tienen que ver con lo que vos decís, es el conocimiento de cómo se venden productos que tienen valor, que pueden pagar salarios altos, que se valoran, que se legitima en el mercado mundial un valor alto, que se pague a quien trabaja en eso. Eso es el desarrollo, eso es lo que queremos tener. Pero eso es lo que no podemos hacer, porque no tenemos ese conocimiento, esa capacidad. Y yendo a tu pregunta, las universidades, muchas veces el conocimiento está ahí, es un problema de las universidades y todo el sistema científico-tecnológico que tiene una desconexión con el sector privado. Generalizada. Y en parte es porque no hay estas formas de coordinación que yo te decía, esos esfuerzos de coordinación, de que porque los investigadores responden cuando ven las oportunidades, cuando saben que existe, les gusta, responden, yo lo he visto. En estas mesas también traíamos, por ejemplo, a gente del CONICET que identificábamos que trabajaba en temas de las tecnologías asociadas a los sectores, y se recontraenganchaban con los problemas que tenía el sector privado y empezaba a ver
conexiones entre el sector privado y la investigación. O sea, eso, lo que pasa es que tiene que haber un esfuerzo de coordinar esas acciones. Y eso no lo hay, no lo hay. Lo que vos hacés en general no los hacen otros líderes de universidades. De Latinoamérica, ¿qué país ven que están coordinando bien su política internacional? Y sorprendente, y yo los que conozco, Chile es el que lejos muestra esta capacidad de coordinación mucho más. Parece Chile el país que deja todo librado al mercado, pero cuando vas a ver los casos, que yo estudié muchos casos sectoriales, siempre están, ves a los institutos públicos, por ejemplo, ProChile, es fuertísimo, y te organiza la cadena, y identifica las necesidades a nivel coordinado y te trabaja una marca sectorial, por ejemplo, para salir a vender afuera. Identifica problemas de investigación. Por ejemplo, ellos quizás no tienen un INTA como tenemos nosotros, pero trabajan muy fuerte en cómo conectar a grupos privados con grupos internacionales de investigación. Trabajan temas de patentes. Bueno, ¿cómo eso se trabaja mucho mejor en Chile, que supuestamente es el país que deja todo librado al mercado, que creo que en cualquier otro país de América Latina? Creo que lejos es el que mejor lo trabaja. ¿Chicos, preguntas? Que México, me parece, siempre hasta donde entiendo yo, que es un país que por fuerza, por cuestiones históricas, geográficas, ha quedado muy, las relaciones internacionales de México están como muy configuradas hacia Estados Unidos, casi que pasa todo por ahí. Yo lo que me interesa saber es si en Argentina las relaciones completamente comerciales han estado alguna vez o si están en camino de quedar como configuradas hacia un país o hacia un socio en particular, y si en esa eventual configuración, ¿qué le tocaría a Mendoza? Si sería algo perjudicial, algo que la favorezca, a eso. Bueno, no creo, o sea, México lo que tiene, sí, tiene una potencia al lado muy cerca, entonces eso le condiciona, ¿no? Su orientación es fuertemente hacia Estados Unidos y no tiene escapatoria porque es natural que comercie mucho con Estados Unidos, porque lo tiene al lado. Nosotros no tenemos eso, estamos alejados de las grandes potencias. Y entonces quizás esa parte es buena, que esté más parejito, digamos, no somos dependientes de un país. Eh, eh, en el caso de Mendoza, yo no, ustedes saben más que yo eso. Siempre me parece también que hay volviendo al tema de la política nacional, la falta de énfasis en la política nacional en las exportaciones, también explica una falta de énfasis en tener la infraestructura que facilite la salida al Pacífico. Que me imagino, yo eso no lo tengo muy estudiado, pero me parece natural en un país que le da mucha más importancia a la exportación, que le ponga prioridad a mejorar los accesos al Pacífico, que hoy creo que no están tan desarrollados. De nuevo, no soy un especialista en infraestructura y ustedes lo saben mejor, pero de intuición de cómo veo eso, ¿no? Y eso nos ayudaría a tener más diversificado nuestra salida exportadora, ¿no? Porque siempre sería una alternativa más logística y de acceso a otros países quizás más barato, pero mucho más que eso no te puedo decir. Pero la relación con México, México es el caso particular. Nosotros creo que no tendríamos esa dependencia de un país. Y eso es bueno, digamos, no tener una dependencia de un país. Lo que pasa es que tenés que agregar, en el caso de México, lo que pasa con los países, cuando vos tenés una gran asimetría entre los países, lo que hace, como es el caso de México y Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es que descentraliza. Claro, lo que pasa ahí es que el país más competitivo, para bajar costos, descentraliza parte del proceso de producción en ese otro país que tiene costos más bajos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay otros países para exportar a Estados Unidos, respetando las normas de origen que tienen acuerdos. Esos países lo que hacen es se localizan
México para poder vender, por ejemplo, Honda. Entonces, Tesla. Entonces, eso ocurre cuando vos tenés la realidad entre México y Estados Unidos. México no exporta a Europa este tipo de bienes. Los exportes están orientados en modelos exportados a Estados Unidos. Y de paso, Estados Unidos, permitiendo eso, lo que hace es frena las migraciones hacia Estados Unidos. Ahora vos tenés el tema de flujos, el tema de factores, tenés un montón de cuestiones que lo vamos a contar enseguida. Es distinto del caso de Argentina, que no estamos cerca de nadie. Salvo de Brasil. Salvo de Brasil, que bueno, que Brasil no tiene, no hay ese grado de asimetría, sí la hay, pero no en tamaño y dimensión como la tiene Estados Unidos con Centroamérica o México. Por ejemplo, Estados Unidos, todo el tema de maquiladora. También Estados Unidos tiene este modelo de maquila con Centroamérica. Y por ejemplo, pasa en Asia, que ahora lo podés contar, ¿no? Cómo funciona Asia en términos de comercio. Por ejemplo, el rol, pero no iba a decir, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no tenemos eso, y por eso no lo tiene América Latina en general con sí mismo. Por eso el volumen de comercio intra-latinoamericano es bajísimo. Y por eso, entonces, por ahí con esto que estoy contando, por ahí podrías ampliar más cuáles son las causas de esto, ¿no? Porque por ahí terminamos diciendo un montón de cosas que no son posibles. ¿Cuáles son las causas de esto? Y vuelvo a la pregunta inicial. Si esto es lo que pasa, ¿cuál es el mejor modelo de inserción internacional que debería Argentina? Sí, mencionabas, claro, en el caso de Latinoamérica siempre se destaca el poco comercio intrarregional que hay. Y la razón es que somos productores de commodities y esos commodities se demandan afuera. Entonces, distinto es cuando, no sé, cuando uno tiene como en Europa, por ejemplo, hacen el avión, hacen el Airbus, y bueno, en cada país se hace una parte y hay muchos flujos de comercio para producir el avión, de partes y componentes de ese avión. Cuando uno produce commodities, y todos producen el commodity, general viene del recurso natural que tiene domésticamente, y no necesita mucho insumo, y después eso se exporta a los países grandes que lo consumen al commodity. Y todos exportamos lo mismo, exportamos cosas distintas, pero son los commodities que consume el mundo. Entonces, no sé, Chile exporta el cobre, exporta frutas, exporta el salmón, la madera a los países centrales. Nosotros exportamos toda la soja, derivados de soja, la carne, también a los países centrales, a China, bueno, y China obviamente contándolo en esos países. Y así todos los países. Entonces, todo va para afuera. En la medida que tuviéramos una estructura de producción y un patrón de especialización en productos más diferenciados, con más valor agregado, y bueno, habría muchos más flujos de comercio intrarregional, que incluso con este patrón que tenemos de especialización podrían ser mayores si hubiera mejor infraestructura, mayores esfuerzos de facilitación de comercio. Ustedes saben que siempre hay trabas, hay distintos, bueno, no solo de caminos, también de las aduanas. No sé, ustedes viven cada tanto que de pronto hay trabas en el cruce a Chile, ¿no? Y eso se podría mejorar, podría haber mejores acuerdos, mejor trabajo en la infraestructura, en la parte de facilitación de comercio también, que eso no se trabe, ¿no? Eso podría haberlo. Y así hay, en donde ustedes pongan el ojo, van a ver que se podría mejorar aún con este patrón de especialización. Pero creo que el gran determinante del poco comercio entre países de América Latina es que todos tenemos un patrón de especialización en gran medida primarizado. ¿No? Y entonces eso no hay muchas oportunidades. Nosotros para la soja, ¿qué necesitamos importar? Y bueno, los fertilizantes, los agroquímicos, algo viene de Brasil, pero ya está, no sé, algunas semillas, pero nada más, no necesitamos mucho más insumo. Y después lo que sale lo procesamos acá y se va para afuera. ¿Y qué integración vamos a tener con otros países? ¿No? Entonces, ustedes me podrán decir es el huevo o la gallina, es por no tener buena fluidez en la infraestructura
de transporte y de facilitación de comercio, de convergencia regulatoria a veces, es que no tenemos comercio, o es porque no tenemos comercio que esas cosas no las tenemos aceitadas. Y no sé, pero esas cosas perfectamente se pueden trabajar más. Por ejemplo, la zona del Pacífico, la Alianza del Pacífico, que son los países Chile, Perú, Colombia y México, tienen mucho más trabajadas cuestiones de facilitación de comercio, que es todos los trámites que hay que hacer para exportar. Y nuestros países en el Mercosur lo tenemos mucho menos desarrollado. Y nuestros países del Mercosur, con los países de la Alianza del Pacífico, también lo tenemos poco desarrollado. ¿Lo podríamos desarrollar más? Sí, esa es parte de todo ese trabajo que se podría hacer. Pero bueno, de nuevo, esa es una parte, pero hay una parte que tiene que ver con todo esto que yo decía al principio, que para mí es lo central. No hay una política pública que diga, que ponga un énfasis en la exportación y todo lo que se necesita para poder exportar, pero para poder producir lo que querríamos exportar. Vos decís, Gabriel, hacés el énfasis en cambiar el patrón de especialización, ¿no? De qué es lo que... Bueno, es eso lo que yo desde el principio estoy enfatizando, es eso, ¿no? Quizás lo digo de otra manera, pero es eso, es lo que nos gustaría que producir y exportar, hoy no lo sabemos producir y exportar. A veces producimos cosas parecidas, pero no de una forma que sea exportable. Y eso es en lo que hay que trabajar. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha bien. Perfecto, ahí perfecto. Se ve que está Genial. ahí el cono del sonido. Está bien. Mi duda viene respecto bueno, a cómo empezó esta conversación en la que caracterizaste que Argentina ha tenido una poca internacionalización y una apertura pequeña al mundo. Y bueno, yo quería englobar y traer esta idea con la idea actual que tenemos, en la cual la crisis económica hace que, bueno, haya fuga de cerebros, etcétera. Yo creo que ahí hay no es que yo lo crea, es que por ahí viene mi duda, en la idea de poder exportar no materia prima, sino por ahí conocimiento, en la que trabajadores argentinos presten sus servicios a empresas internacionales. Yo quería saber si esta idea se está trabajando, si se ha trabajado, qué nivel de desarrollo tiene, sobre todo en la idea, bueno, en la que el tipo de cambio tiene hay una brecha muy, muy grande y se hace poco, no es seductora la idea de exportar, porque bueno, a la hora de la especificación ya no conviene, y bueno, quería saber si hay algún sector del Ministerio de Economía, etcétera, que haya desarrollado algo en este sentido, en esta idea de exportar conocimiento y quizás sea un factor para cortar un poco esta fuga de cerebros. Lamentablemente el Estado Nacional hoy no tiene la capacidad de trabajar lo que hay que, o no tiene la capacidad y ni la voluntad siquiera de trabajar en las cosas que habría que trabajar. En economía del conocimiento es uno de los sectores elegidos, uno de los pocos sectores con privilegios impositivos. Que se les perdona una buena parte de las cargas laborales y también hay una rebaja en lo que pagan de ganancia, los sectores de la economía del conocimiento. Pero eso es una parte, es una ayuda que se puede dar. Yo no daría eso, yo trabajaría en todas estas cosas que dije, de ayudar, apoyar de la construcción de estos bienes públicos y la transmisión de conocimiento de qué hay que hacer para exportar. Si tengo, Nico, 5 minutos tengo para decir esto último, quiero dejar esta idea sentada. Yo cuando estudié la emergencia de nuevos sectores exportadores, lo que me sorprendió, y que desde ese día siempre encuentro lo mismo, es que la característica que tuvieron los pioneros exportadores fue una ventaja de conocimiento, conocían al mercado externo. Siempre acá el desarrollismo y la idea desarrollista piensa que la restricción para la exportación y para tener sectores de más alto valor agregado en la exportación es un problema tecnológico. Y entonces todo lo piensan como un problema de desarrollo tecnológico.
Sin embargo, yo lo que estudié no era un problema tecnológico, es un problema de saber cómo se compite en el mundo. Por eso insistía todo esto al principio. Esa es la restricción fundamental. Y eso no se trabaja. Yo hice un programa que se llama Buenas Prácticas Exportadoras, que hicimos un experimento controlado con la Agencia Nacional de ir a las empresas con consultores a trabajar en capacitación en estas buenas prácticas exportadoras, que de nuevo no tienen que ver con lo tecnológico, tienen que ver con entender el mercado externo y qué hay que hacer para poder exportar. ¿Qué es lo que no puede fallar? Son cosas básicas, pero que en general las empresas no tienen. Y hoy esa mentalidad y toda la dificultad que tiene, eso se puede hacer, quiero transmitir un mensaje optimista, pero hay que trabajarlo. Y eso no, en general, en el Estado Nacional, no, esa visión y en los que manejan la economía del país no está presente. Y yo creo que ahora, por ejemplo, el manejo, incluso hoy, del tipo de cambio que, como decía, se está apreciando, si hubiera una conciencia de lo que cuesta ganar mercados, eso se privilegiaría mal, no dejar que el sector exportador, hablo de estos bienes que estamos queriendo desarrollar, no los que ya exportamos fácil, que no se vean obligados a dejar mercados que les costó ganar. Y eso es lo que está pasando crecientemente y posiblemente se siga profundizando en los próximos meses. Entonces, lamentablemente, la respuesta es: el potencial es enorme, pero hay que tener una conciencia de que la exportación requiere trabajo explícito desde el Estado y desde el sector privado organizadamente, más allá de lo que hagan las empresas. Y obviamente, amén de poner las condiciones macro, que obviamente eso son condiciones necesarias, ¿no? Que haya estabilidad, que haya un tipo de cambio no apreciado, razonable, y esas cosas son tanto esas condiciones necesarias de la macro, como estas otras políticas específicas para darle soporte a la exportación, no están presentes y deberían y podrían estarlo. Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto escucharte. La próxima vez te vamos a tener que traer. Bueno, yo particularmente te quiero agradecer siempre por la mano. Y con vos vamos cerrando un poco la parte económica de esta cátedra. Así que, bueno, gracias, buen fin de, y hablamos en algunos días. Bueno, gracias por la invitación, Nico. Gracias, Gabriel, y bueno, y un gusto a todos por la participación. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Adiós.